Felicidades por haber invertido en este curso financiero. Te puedo prometer que al terminar el curso vas a estar mucho mejor preparado y más listo que nunca para poder hacerle frente a un reto tan grande como es el lograr la libertad financiera, incluso tener un retiro económicamente independiente. Para poder poner toda esta presentación en una buena plataforma, quiero hacer una analogía o un ejercicio contigo para que sepas exactamente qué es lo que vamos a estar viendo en esta presentación. Quiero que te enfoques en lo que voy a poner en mi mano en este momento. Seguramente al verlo concluyes lo que te estoy mostrando es un billete de $20. Pero para este ejercicio y para esta clase vamos a suponer que este billete de $20 representa todos tus ahorros. Desde el primer día que comenzaste a trabajar hasta el día que llegues a la jubilación, todo tu patrimonio, toda tu riqueza está aquí en este billete. Y si eres como la mayoría, seguramente en algún momento querrás depender o vivir de estos ahorros, de este patrimonio que acumules. Pero quiero mostrarte qué es lo que está pasando con tu patrimonio cuando estás distraído o distraída. La inflación, que día con día nos está afectando y nos resta poder de compra al dinero, pues hace que el mismo se erosione, que se evapore, que pierda ese poder de compra. Y por si fuera poco, tenemos también los impuestos, que en este país todo lo que sea una ganancia o un ingreso da como consecuencia un impuesto y entonces ocasiona que también pues perdamos una porción de todas aquellas ganancias o el ingreso que tenemos. Por si fuera poco, la gran mayoría de personas que están preparándose para la jubilación y que están invirtiendo, por lo general invierten en mercado de bienes raíces, en un mercado de monedas, el Forex, o en mercado de papel, que es la bolsa de valores. Y en todos los mercados hay volatilidad y esa volatilidad ocasiona en muchas ocasiones que perdamos también dinero. Por si eso fuera poco, también existe el riesgo de que podemos tener una crisis de salud y esa crisis de salud puede atentar con nuestro dinero. Entonces, como ven, hay un margen de error muy pequeño y hoy es más importante que nunca saber cómo es que realmente funciona el dinero si es que queremos tener una verdadera oportunidad para poder lograr una independencia financiera. Así es que todo lo que vamos a aprender en este curso va a gravitar alrededor de aprender a proteger nuestro dinero de todas esas contingencias que atacan al mismo todos los días. Así que bienvenidos a los 8 principios fundamentales para acumular dinero y tener un retiro económicamente independiente. Me gustaría comenzar hablando sobre lo que somos y lo que no. Como ven, vamos a estar viendo mucho material y es importante entender que no vamos a estar dando ninguna recomendación específica. Todo este contenido es con propósito de educación solamente. Ni Ricardo y su servidor somos contadores públicos, ni fiscalistas, ni abogados. Y obviamente, aunque nos vamos a enfocar en lo que es acumulación de dinero, nos vamos a enfocar en lo que es planeación de retiro, es importante, o mejor dicho, es difícil no tocar el tema de impuestos, pues van de la mano. Pero es importante que todo lo que tenga que ver con el tema de impuestos o legal, lo consultes ya sea con tu contador o también con tu abogado. La situación de todo el mundo es diferente y por eso no recomendamos que tomes una acción sin la asesoría o el apoyo de algún profesional, ya sea en lo financiero, legal o fiscal. Habiendo dicho eso, este curso lo hemos desarrollado Ricardo Aguirre y su servidor Mauricio García con toda la intención de proporcionar a las personas un curso completo, un curso que te enseñe de la A a la Z literalmente sobre cómo proteger tu dinero, hacerlo crecer y aprender a ganar el juego del dinero en pocas palabras. Vamos a platicarte un poco sobre qué es lo que ocurre en este curso. Vamos a condensar lo que nos toma 6 horas en presentar este curso en vivo, pues es el mismo curso que hemos presentado en varias universidades de Estados Unidos, así como en México.
Y para esta edición en línea vamos a proporcionarte el mismo valor, la misma información, solo que vamos a tratar de condensarlo en 4 horas. Vamos a ver los 8, incluso son 9 temas que tenemos que entregarte en estas 2 horas. Es importante que hayas ya descargado los libros, llamamos nosotros el material didáctico, que llegó en tu correo, que debiste haber recibido cuando te suscribiste a este programa, haberlo descargado. El día de hoy nos vamos a estar enfocando en el volumen 1, así que espero que lo tengas ahí a la mano para ir tomando nota de todo lo que vamos a estar viendo. Es importante que sepas que vamos a hablar de muchísimos temas y queremos que sientas la libertad de ponerte en contacto con nosotros. Vamos a tener en algún lugar de este video o de este sitio un correo electrónico e incluso una liga donde puedes tú contactarnos y solicitar, ya sea profundizar más en cualquiera de los temas que estamos abordando en el curso, porque pues no queremos que te sientas al final del curso como que no tuviste la oportunidad de responder las preguntas. Así que tanto Ricardo como su servidor vamos a estar siempre pendientes de las preguntas que ustedes tengan, e incluso tener una sesión 1 a 1, no importa en qué parte del país te encuentres. Así que para comenzar con este curso, vamos primero a entender la diferencia que es jubilarse en el siglo XXI y contrastarlo con lo que era jubilarnos en el siglo XX. Entonces, como introducción en este tema, vamos a ver esas diferencias, y es importante que tengamos una clara visión sobre qué es lo que queremos sacar de nuestra jubilación. Lo que quiero decir con esto, en otras palabras, es que cada uno de nosotros tenemos una visión diferente de cómo queremos vivir nuestro retiro. Algunos de ustedes seguramente se visualizan, no sé, en algún lugar alejado de la ciudad, por ejemplo, en alguna montaña, escribiendo algún libro. Algunos tal vez se visualizan iniciando un negocio que siempre han querido iniciar cuando estén en jubilación. Algunos tal vez se visualizan apoyando a sus hijos a iniciar negocios para ellos o involucrados con ellos de alguna manera. Algunos viajando y conociendo el mundo. No sé, pero sé que para todo mundo que estamos pensando en la jubilación, pues lo vemos de una manera diferente. Y es importante que entendamos que independientemente de qué es lo que visualicemos en la jubilación, vamos a requerir de un plan financiero sólido, porque absolutamente todo lo que queramos hacer requiere dinero, y un dinero que debe durar por 20 o 25 años, porque es el periodo de tiempo que una persona puede estar en jubilación. Entonces vamos a entender primero esos viejos paradigmas. ¿Cuál era la manera en que nuestros padres, por ejemplo, o nuestros abuelos planeaban para la jubilación? El viejo paradigma nos dice que las personas, por ejemplo nuestros padres, dedicaban 30 y hasta 40 años trabajando en un mismo lugar. Todo por la promesa de que cuando llegaran a la edad de 65 años iban a recibir una pensión. Es decir, que la empresa o el programa que la empresa les ofrecía para retiro, pues iba a reemplazar su sueldo durante su vida. Y entonces el plan financiero de las personas era quedarme en una empresa por todo el tiempo para recibir esa pensión y hasta un bonito reloj el día que nos llegamos a jubilar. El tema del seguro social, obviamente, siempre ha estado ahí para suplementar eso, mas sin embargo, ahora es algo que tal vez no va a cubrir una parte tan importante. De hecho, nunca fue diseñado el seguro social para cubrir una parte importante de nuestra jubilación. Más que nada era el tema de pensiones, que se complementaba con el seguro social, pero lo más importante a rescatar aquí es de que las personas hace 40, 50 años no se enfocaban mucho en la parte de invertir en algún plan de retiro. Pues la pensión y el seguro social básicamente cubría su necesidad. Así que no era tan relevante enfocarse en el retiro, no tanto en el retiro, perdón, sino en saber cómo invertir.
Ahora analicemos cómo han cambiado las cosas, porque ahora sí es mucho más relevante saber invertir. ¿Por qué? Hoy en día, en promedio, las personas tienen 7 trabajos durante su etapa laboral. Comparemos eso, por ejemplo, con nuestros padres. Yo les puedo compartir aquí que mi padre aquí en Estados Unidos trabajó por 35 años en una misma empresa hasta que se retiró. Entonces, hoy en día puedo ver cómo mis primos, familiares, amigos que tienen 10, 15, 20 años ya han tenido más de 3, 4, 5 trabajos. Pero en promedio, las personas están teniendo hasta 7 trabajos o trabajan para 7 diferentes empresas a lo largo de su carrera. Y a diferencia de lo que teníamos antes, como una pensión, hoy tenemos un 401k o un 403b o alguna versión de estos planes de retiro donde la responsabilidad mayormente cae en nosotros, pues tenemos que hacer aportaciones y saber realmente cómo invertir esos recursos. Entonces, como ven la diferencia entre lo que era y lo que es, hoy la responsabilidad cae en nosotros, en el empleado, en el trabajador, y el seguro social, que está cada vez un poco más incierto, es más importante hoy que en el pasado aprender a invertir y aprender también a maximizar los recursos que tengamos. Entonces, en resumen, es importante que no hagamos lo que hacían nuestros padres y abuelos necesariamente. Estoy seguro que algunas de las reglas, hay reglas de oro que nunca dejan de funcionar, pero si queremos realmente tener una jubilación próspera, económicamente estable, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y hacer las cosas también diferente a lo que hicieron nuestros padres y abuelos. Y bien, para hablar sobre uno de los riesgos más grandes que existen y que a diario están atentando contra nuestro dinero, quiero invitar a mi compañero, a mi socio, a mi partner, a mi amigo, con quien hemos decidido llevar este curso a lo largo y ancho de todo el país, para que nos hable sobre esta sección 2 que pueden ver en su libro, que tiene que ver con el tema de cómo minimizar el riesgo de los impuestos, que es un tema muy interesante. Ricardo, te cedo la palabra. Gracias, Mauricio. Claro que sí, amigo. Adelante, con permiso. Bienvenidos una vez más a la clase financiera en línea. Ahorita en este momento deben de estar en el volumen número 1, capítulo número 2. Riesgos sobre el impuesto. Bien, en este capítulo estaremos analizando cuáles son los riesgos y estaremos cubriendo por qué los expertos piensan que los impuestos se duplicarán. También estaremos analizando por qué la deuda nacional hará que incrementen los impuestos. Y por supuesto, también estaremos viendo qué pasa con los programas gubernamentales que no tienen suficientes ingresos, qué impacto tiene eso con los impuestos. Y cómo es que al aumentar el impuesto fiscal, cómo le aumenta su bolsillo en la hora de la jubilación. Y cómo es que a la hora de llegar a la jubilación ya se pierden muchas de las deducciones que usted normalmente tiene en la época de trabajo y acumulación de dinero. Así de que estaremos tocando todos estos temas sumamente interesantes que afectan el impuesto fiscal. Como decía Mauricio, en el viejo paradigma, la vieja forma de pensar, se dice que ustedes estarán en un rango fiscal más bajo en el futuro, en la hora de la jubilación. Y nosotros compartimos la idea que eso es completamente erróneo, pero esa es la vieja forma de pensar. Era lo que nuestros antepasados, nuestros padres y abuelos pensaban. Y probablemente podrán vivir con menos ingresos en la jubilación, que tampoco estamos de acuerdo con este concepto. Y el tercero, que el invertir en vehículos que difieren el impuesto, es decir, donde el impuesto se paga después,
era la forma efectiva de invertir y acumular riqueza para la jubilación. Bueno, como pueden ver, estas son las viejas formas o maneras de pensar comparadas con el nuevo paradigma, la nueva forma de pensar hoy en día en el nuevo siglo. Bueno, la primera tiene que ver con que lo más probable es que el rango fiscal para usted va a ser mucho más alto en el futuro que lo que pensaba. Y por consecuencia va a necesitar mucho más dinero para vivir cómodamente en la jubilación. Eso contrasta mucho con la vieja forma de pensar. Y en cuanto a invertir en vehículos que difieren el impuesto, es decir, donde el impuesto se paga después, solamente debe de utilizarse de una manera muy meticulosa. Ya no es la norma de invertir. Y, como dice el cuarto tema, lo más probable es que en la edad o en la era de la jubilación usted va a perder la mayoría de las deducciones que tiene durante los años de acumulación. Como por ejemplo, ya los hijos no van a estar en casa y otras deducciones que antes sí tenía y que ya en la era de la jubilación no va a tener. Bueno, esto nos trae específicamente al punto de a dónde se fueron las deducciones cuando usted llega a la edad de la jubilación. Veamos. Todas desaparecen al grado que impacta a su jubilación. Por ejemplo, el interés de su hipoteca probablemente ya no lo va a tener porque la mayoría de las personas que llegan a la jubilación para entonces ya liquidaron la deuda hipotecaria, es decir, pagaron su casa. Y por consecuencia ya no tiene esa deducción de impuestos que usted podía reclamar. La otra deducción sumamente importante son los hijos. Esperamos que para entonces los hijos ya no estén viviendo con usted en la etapa de jubilación. Cuando se trabaja en los tiempos jóvenes, se tiene a los hijos en casa y por lo tanto es una gran parte de las deducciones más importantes durante los años duraderos de trabajo. Y por supuesto, otras de las deducciones que desaparecen son las caridades o donaciones que usted hace. Ya en la era de la jubilación quizás ya no está usted como para estar donando, ya está usted para estar recibiendo y gozando de sus ingresos de su plan de retiro. Por consecuencia, ya probablemente no tendrá muchas deducciones que tengan que ver con donaciones. Una de las donaciones que la mayoría de los jubilados hacen es el tiempo. Donan su tiempo para enseñar, mas sin embargo, ante los ojos del IRS, el tiempo que usted dona no es considerado no es deducible de impuestos, en otras palabras, lamentablemente. Otra deducción que probablemente ya no va a tener son las contribuciones que usted hacía a su plan de retiro, 401k o 403b. ¿Por qué? Porque ya no va a estar contribuyendo, al contrario, va a estar recibiendo, gozando de una plena jubilación, recibiendo ingresos de los planes de retiro o inversiones que haya hecho a lo largo del tiempo. Por eso es posible estar en un rango fiscal más alto a pesar que sus ingresos sean menos. ¿Por qué? Porque ya no va a tener todas estas ventajas que antes eran deducibles de impuestos. Y eso hace que quizás lo ponga en un rango fiscal más alto de impuesto, a pesar de que siga ganando o generando el mismo ingreso o menos ingreso en la etapa de la jubilación. Aquí estaremos viendo un historial, una gráfica, pero antes de mostrársela yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes creen o piensan o sienten que estamos en una época donde se paga mucho impuesto o muy poco impuesto? ¿Qué piensa usted? Claro, la mayoría de de la audiencia que sintonizan, que toman el curso en línea, piensan que estamos en una etapa donde se paga muy poco impuesto. Si es usted uno de ellos, pues espere un momento para que reflexione después de que vea ciertos datos que le voy a mostrar.
Aquí vamos a ver el historial del rango fiscal, o sea, de los impuestos, donde nuestro país ha estado por los últimos años. Aunque esta gráfica no es de mi agrado, yo les voy a mostrar en el pizarrón una gráfica más sencilla donde usted lo va a poder visualizar claramente. Porque seguramente usted es uno de los que pensó que estamos en una etapa de un rango fiscal o de impuesto fiscal muy alto. Pero a continuación déjenme mostrarle esta gráfica. Muy bien, aquí en esta gráfica les voy a mostrar un retrato, como dicen, un retrato vale más que 1000 palabras, donde nuestro país ha estado en los últimos años referente a los impuestos. En los años de 1940, ¿ustedes tienen idea cuál era el rango fiscal más alto en ese momento? Bueno, para los que han contestado en línea, han dado diferentes opiniones, pues déjeme decirle que en los años de 1940 el rango fiscal estaba arriba del 90%. Así es, arriba del 90%. Ahora le pregunto a usted, en los años 70, ¿usted tiene idea en cuánto estaba el rango fiscal? Pues déjeme mostrarle que en los 70 el rango fiscal superaba el 70%. Así es. Es más, en el punto donde el rango fiscal ha estado más bajo en los últimos años fue en 1998, donde el rango fiscal se encontraba en el 28%. Así es de que, como usted puede ver la historia donde ha estado nuestro país, en los 1940 estaba más del 90%, inclusive, no sé si usted recuerda a Ronald Reagan, quizás usted lo conoce por actor, pero Ronald Reagan también fue nuestro presidente de Estados Unidos hace ya varios años, un presidente republicano que por cierto hizo muy buen trabajo para la nación. Pero en sus tiempos de actor, él era uno de los que más ingresos ganaban o generaban como actor. Inclusive, nada más trabajaba parcialmente al año porque en una o dos películas ganaba tanto dinero que llegaba al tope del rango fiscal. Y por ende, ya no trabajaba el resto del año porque si trabajaba o hacía esa tercer película, por ejemplo, 90% de lo que generaba iba a ser para el IRS. Así como lo escucha. Quiere decir que para él no tenía sentido seguir trabajando después de hacer dos películas porque ya nada más se quedaba con menos del 10%. ¿Por qué? Porque el rango fiscal estaba por las nubes, arriba del 90%. En los 70 estaba en 70, arriba del 70%. 1998 estaba al 28%. Ahora, ¿qué ha sucedido a partir de 1998? Bueno, por ejemplo, en el 2010 estaba en el 35%. 2017 39.6%. Como pueden ver esta gráfica, no soy diseñador, no sé si me quedó chueca o derecha, pero ustedes pueden ver la importancia que representa donde ha estado nuestro país en cuanto al impuesto fiscal se refiere. Creo que en esta gráfica pueden palpar dónde estuvimos y dónde estamos hoy en el presente. Bien, entonces, como decía, esta gráfica representa dónde ha estado nuestro país en términos del rango fiscal de impuestos. ¿Usted cree que los impuestos van a bajar o van a subir? ¿Qué factores causan que el impuesto suba? Bueno, pues yo le puedo decir que
el seguro social, Medicare, Medicaid, el interés de la deuda nacional, los departamentos gubernamentales de Freddie Mac, Departamento de Defensa y muchos otros departamentos más que necesitan más fondos para poder librar los costos y gastos. Entonces, estos son factores por el cual nosotros sabemos, tenemos la certeza, que los impuestos van a subir. ¿Usted qué piensa? ¿Que van a bajar o que van a subir? ¿Cuál es el costo más grande que tiene nuestro país? Bueno, déjenme decirles que a partir del 2015, 66 centavos de cada dólar se iba directamente para financiar solamente 4 departamentos gubernamentales. ¿Y cuáles son esos 4? El Seguro Social, Medicare, Medicaid y el interés que se paga a la deuda nacional, así como lo escuchó. Estadísticas indican que del 2015, 66 centavos de cada dólar estaban designados para pagar solamente estos 4 departamentos. Se estima que para el 2020, 92 centavos de cada dólar sean utilizados solamente para pagar estos 4 departamentos gubernamentales. 92 centavos de cada dólar. Imagínese usted. Eso resta solamente 8 centavos de cada dólar para financiar todos los otros departamentos. ¿Y cuántos departamentos gubernamentales más existen? Pues mire usted, aquí tan solo hay 25 más. La NASA, el Army, la Fuerza Aérea, Departamento de Préstamos Estudiantiles, la Agencia Ambiental de Protección y en fin. Y no para ahí. Hay mucho más departamentos gubernamentales que existen que requieren fondos. Y para el 2020 se estima que solamente habrá 8 centavos. ¿Cómo? Obviamente no es lógico que se puedan financiar todos estos departamentos gubernamentales con tan solo 8 centavos de cada dólar. Quiero hacer énfasis. Aquí en el Departamento del Seguro Social. Y para eso voy a usar una gráfica. Quiero que sepan ustedes que el Seguro Social se inició en 1935 y lo estableció el presidente Roosevelt. Cuando se inició el Seguro Social en 1935, se inició con la idea y el objetivo de que las personas que se jubilaban a la edad de 62 años tenían pensión y ahorros. Las pensiones, como Mauricio lo mencionó anteriormente, donde nuestros abuelos, nuestros padres y abuelos y antepasados lograban tener por trabajar tantos años para una empresa. Bueno, en ese momento había pensiones y ahorros, pero el presidente hizo un estudio y vieron que quizás no era suficiente para las personas que se jubilaban a los 62 años vivir en la jubilación tan solo con esas 2 ahorros, las pensiones y los ahorros. Por eso decidieron implementar el sistema el beneficio del Seguro Social. La idea era de que cada persona que llegaba a la edad de 62 años se jubilaba y vivía un promedio de 3 años en la jubilación. O sea, el índice de mortalidad en el pasado indicaba que las personas fallecían a los 65 años. Así que duraban
4 años colectando beneficios del Seguro Social en la jubilación. Por ende, las pensiones, el ahorro complementados con el Seguro Social era suficiente para que una persona viviera una jubilación muy estable, muy digna, muy cómoda, con esas 3 facetas: las pensiones, ahorros y el Seguro Social. Es decir, el Seguro Social fue diseñado para complementar o suplementar las pensiones y los ahorros. En ese momento, por cada persona que se jubilaba, había 42 contribuyendo al sistema del Seguro Social. Y había bastante solvencia. Mas, sin embargo, hoy en día, en el presente, seguimos utilizando la misma infraestructura del Seguro Social para la jubilación. Lo peor tantito es que la mayoría de las personas pretenden usar el Seguro Social como una fuente principal para la jubilación, y no fue diseñado así. Fue diseñado para suplementar los ahorros y las pensiones. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que hoy en día ya no existen las pensiones y las personas no están ahorrando y pretenden utilizar el Seguro Social como la base principal o la fuente principal de recursos para vivir en la jubilación. Les recuerdo, no fue diseñado para ese objetivo. Y peor tantito, la persona que se jubila a los 62 años, de acuerdo al índice de mortalidad, vive en un promedio de hasta 85 años. Eso quiere decir que colectan o reciben beneficios para la jubilación por más de 20 años. Y anteriormente era nada más un promedio de 3 años. Hoy en día, un promedio de 20 años. ¿Y cuál es el otro problema? Que por cada persona que se jubila hoy en día, solamente hay 3 contribuyendo al sistema. Y peor tantito, cada día hay 10,000 personas cumpliendo 65 años de edad, llegando a la jubilación. 10,000 personas por día se están jubilando en Estados Unidos. Esto hace el problema del Seguro Social que se vuelva una crisis. Por eso pensamos, Mauricio y yo, que en el futuro el Seguro Social va a estar en graves problemas. Lo importante aquí recalcar es que el Seguro Social no fue diseñado para ser la única fuente de ingresos en la jubilación. Fue diseñado para suplementar las pensiones y los ahorros. Muy bien, para seguir con el tema quiero hacer la aclaración de lo que es Medicare y Medicaid, porque muchos de ustedes seguramente estarán confundiendo ambos. Medicare es el programa gubernamental diseñado para las personas que cumplen 65 años y entrega o llenan la solicitud para Medicare, o sea, la ayuda del gobierno. Y además no les cubre el 100%, les cubre el 80%. Ustedes tienen que comprar un plan suplemental para cubrir el otro 20%. Entonces recuerden, Medicare para las personas que cumplen 65 años de edad. A diferencia de Medicaid, Medicaid es un programa gubernamental para personas de bajos recursos, no importa la edad que tenga. Puede tener 10, 20, 30 años. Esa es la clave, esa es la diferencia. Medicaid es para personas de bajos recursos. Medicaid es para personas de bajos recursos que necesitan ayuda, no importa la edad. Medicare es para las personas que cumplen los 65 años de edad. Muy bien. Entonces ya vimos que para el 2020 solamente van a quedar 8 centavos de cada dólar para financiar el resto de los programas gubernamentales. El cuarto tema tiene que ver con el interés de la deuda nacional. Señores, no sé si ustedes saben o tienen idea en cuánto está la deuda que tenemos en este momento
en este presente. Algunos están contestando en línea que 10, que 12, que 15. Pues déjeme decirle que la deuda nacional se encuentra muy cerca de 20 trillones de dólares. 20 trillones, 20 con T. ¿Y qué significa 20 trillones de dólares? Para ponerlo en perspectiva. Bueno, 20 trillones, póngale un 20 y agréguele 12 ceros. 12 ceros. Pero si aún así no entiende la magnitud, le puedo dar un ejemplo. Usted podría gastar $1,000,000 por hora, 24 horas al día, y duraría 411 años. Repito, usted podría gastar $1,000,000 por hora, las 24 horas al día, y le tomaría 411 años en gastar $1 trillón. Así es, 1 trillón. Y nuestra deuda nacional está en 20 trillones de dólares en este momento. Así es que el interés que se tiene que pagar en la deuda es impactante. No nada más el interés, la deuda misma. ¿Ok? Por consecuencia, los expertos dicen que vamos a tener serios problemas. ¿Y quién es este individuo, esta persona? Algunos de ustedes lo conocerán, la mayoría no. Pues esta persona se llama David Walker. Él trabajó como controlador general para la administración de Bush y de Clinton por más de 10 años. Y no solamente eso, en otras palabras, él fue el contador del país, el contador de la nación. ¿Y quién mejor que él para dar testimonio de cómo se encuentra nuestro país? En una entrevista dice David Walker que no importa qué opinen o digan los políticos, si no se hacen cambios estructurales a los departamentos del gobierno, los impuestos tendrán que duplicarse. En resumen, eso es básicamente lo que dice, que si no se hacen cambios estructurales, los impuestos se duplicarán. Y lo dice un experto que fue el contador de la nación. ¿Quién mejor que él? Y también otros expertos dicen que hay que imponerle impuestos a los más ricos para poder recaudar más fondos. El problema de eso es que no hay suficientes millonarios o ricos para imponerle impuestos y de esa manera rescatar al país. Por lo tanto, quienes van a pagar las consecuencias somos todos nosotros, la clase media, porque a la clase pobre no se le puede imponer tanto impuesto porque no van a tener de dónde pagar. Así es de que los platos rotos los vamos a pagar todos, incluyéndonos a nosotros, la clase media. Esto trae muchas implicaciones porque si no hay cambios estructurales en el programa del Seguro Social, de Medicare, de Medicaid, esto quiere decir que el rango fiscal va a tener que aumentar. Los que ahora pagan al 10% de rango fiscal van a tener que pagar 25%, es decir, los del 10 aumenta al 25%. ¿Quiénes pagan 10% en este momento? Todas aquellas personas que ganen menos de $9,300. Imagínese usted si aumenta el rango fiscal del 10 al 25 personas para esas personas que tan solo ganan alrededor de $9,300. Y para los que en este momento pagan el 25%, tendrá que aumentar al 63%.
Y para los que en este momento pagan cerca del 35%, tendrá que aumentar al 88%. ¿Qué les recuerda eso? La etapa de rango fiscal, de impuesto fiscal que teníamos en los años pasados. Recuerdan que vimos la gráfica donde en 1940 estuvo arriba del 90%. Y aquí los expertos indican que si no se hacen cambios estructurales al sistema, el impuesto puede subir hasta el 88%. Eso quiere decir que la historia se repite. Y efectivamente, eso ha sucedido en el pasado. Esta es una gráfica de dónde hemos estado en el 2015 y dónde podemos estar en el futuro, de acuerdo a lo que opinan los expertos. Ya lo vimos anteriormente en la gráfica que les mostré en el pizarrón. Ya hay un precedente establecido, obviamente. ¿Qué sabemos de la historia? Que la historia se repite. Mauricio y yo pensamos y tenemos la certeza de que si no se llevan a los cambios estructurales necesarios, los impuestos van a subir. Por eso es importante a la hora de manejar nuestras finanzas saber cómo minimizar el impuesto, en qué tipo de vehículos o inversiones hacerlo, porque el riesgo del impuesto fiscal en su dinero está latente y siempre lo será, al menos que usted tome otras alternativas. ¿Pueden duplicarse los impuestos? Definitivamente. Ya vimos, viendo la gráfica de dónde ha estado nuestro país en el pasado, que definitivamente, potencialmente puede suceder eso. Hay ciertas naciones que ya están muy cerca del 50%. Aquí podemos ver la gráfica de impuestos fiscales alrededor del mundo, de diferentes países. Como pueden ver, Grecia ya se encuentra en el rango fiscal del 42%. Alemania en el 45%. Portugal en el 48%. Israel 50%. Japón 51%. Holanda 52%. España 52% y Suecia 57%. Así es de que no somos los únicos. En este momento estamos en el rango fiscal más alto, que es el 39.6. Pueden ver la perspectiva de otros países comparado donde nuestro país ha estado en los años de nuestros antepasados. En los años de 1940 les recalco que estuvo el rango fiscal arriba del 90%. Pónganlo esto en perspectiva para que tengan un mejor reflejo de dónde hemos estado, dónde estamos y para dónde vamos. Hablando de la deuda y el interés, la deuda nacional en el 2000 estaba al 5.6 trillones de dólares y el interés que se pagaba de la misma era 222 billones de dólares. Quiero rescatar esto, pongan mucha atención. La deuda nacional en este momento está ya en 20 trillones de dólares, como se los había mencionado. Mas, sin embargo, el interés que se paga por esta deuda es de 257 billones de dólares. Vean este dato curioso. La deuda de 20 trillones se está pagando 257 billones en interés, cuando la deuda en el 2000 era solamente de 5.6 y ya se pagaban 222 billones. Si hacemos la matemática, 222 en deuda de 5.6 comparado con interés
de 257 billones en deuda de 20 trillones, porque es que la deuda no ha aumentado, porque es que el interés que se paga en la deuda no ha aumentado drásticamente, a pesar de que la deuda está en 20 trillones de dólares comparada con 5.6. Ahí les va. ¿Por qué? Porque en el 2000 la tasa de interés promedio era de 5.5 y ahora está tan bajo el interés, obviamente ya no está al 2, quizás está arriba del 3%, pero sigue estando muy baja. Por ende, no se paga demasiado interés a pesar de que la deuda es inmensa. ¿Por qué les mostramos esto? ¿Qué va a pasar cuando los intereses regresen a sus niveles normales? Es decir, cuando empiece a aumentar la tasa de interés. Entonces sí, tan solo pagar el interés de la deuda nos va a costar más de $1 trillón por año. Imagínense ustedes, una vez que se disparen los intereses hacia arriba, quiere decir que no solamente reestructurando los programas gubernamentales, el programa del Seguro Social, de Medicare, de Medicaid, y ni siquiera hemos incluido en nuestra presentación lo de Obamacare, la deuda que aún se ha incorporado con el programa de Obamacare. Aún que se reestructuren todos esos programas, no sería suficiente, porque en sí, tan solo el interés de la deuda nos va a costar un ojo de la cara. Y esto obviamente trae consecuencias, porque esto claramente nos indica a Mauricio y a mí que los impuestos definitivamente se van a disparar. En resumen, por el hecho de que el país ha hecho obligaciones son promesas a pagar de beneficios donde no hay suficiente ingreso, eso va a ser un grave problema y eso va a causar que los impuestos aumenten. Ya hay un precedente establecido donde en los años pasados hemos superado más del 90% del rango fiscal. Y como la historia siempre se repite, estamos vulnerables a que nuestro país vuelva a caer o vuelva a llegar a esos rangos fiscales como en el pasado. El otro problema es que cuando ustedes lleguen a la jubilación ya no van a tener tantas ventajas o beneficios o deducciones de impuestos como antes lo tenían cuando tenían sus hijos viviendo en casa, cuando estaban contribuyendo a sus planes de retiro, cuando tenían la hipoteca. Todo eso era deducible de impuestos y creaba ciertas ventajas. A la hora de la jubilación probablemente ya no van a tener nada de eso. Y otro dato muy importante que no deben de pasar de alto, que los planes de retiro que difieren el impuesto, es decir, donde el impuesto se paga después, como el 401k o el IRA, están vulnerables y expuestos a que el impuesto aumente, porque ¿quién controla el impuesto? ¿Usted o el gobierno? Por supuesto que el IRS, el gobierno. Y una vez que empiecen a escalarse estos impuestos, usted va a quedarse con menos de su plan de retiro porque va a tener que pagar más impuesto al IRS. Bueno, a continuación viene otro capítulo. Para esto voy a invitar a mi amigo Mauricio García que continúe con esta sección. Gracias, Ricardo, por esa explicación. Y pues bueno, vamos a continuar y vamos a entrar a un tema que es extremadamente importante, y es que toda la acumulación que hagamos de dinero en toda la etapa productiva de nuestra vida es para gastarla eventualmente, ¿no? Para sostener
nuestro nivel de vida en jubilación. Y esta tercera etapa que deben de ver, o les pido que hagan referencia al material que descargaron, su material didáctico, es la sección 3 que habla sobre la distribución de los dineros en la etapa de jubilación. Entonces, vamos a entender ahorita las 3 cuentas típicas que existen para acumular riqueza. Y para esto voy a pasar a este pizarrón aquí al lado para explicar esas 3 cuentas típicas donde acumulamos nuestro dinero. Todo el dinero que en este momento tengas y todo el que vayas a acumular el resto de tu vida van a caer en una de estas 3 cuentas. La primera es una cuenta que se conoce como la cuenta del Tax Now. En otras palabras, quiere decir que el dinero que pongamos en esta cubeta paga impuestos todos los años, siempre que haya una ganancia de ellos. Pueden comentarme en el chat cuáles son estas cuentas que pagan impuestos todo el tiempo. Les voy a ayudar un poco. Por ejemplo, cuentas regulares como las de ahorros o savings, aunque nos pagan muy poco, de todos modos tenemos que pagar un impuesto al final del año sobre esto. Incluso cuentas de inversión, por ejemplo, cuentas de fondos mutuos o acciones, todo lo que genere una ganancia por lo general paga un impuesto. Entonces, tanto mutual funds como acciones o stocks o fondos de bonos, money markets, en fin, pudiéramos listar una cantidad de instrumentos donde pagamos impuestos sobre ganancia. Y lo sabemos porque en enero, por lo general, nos llega un 1099, que ese es el documento que las instituciones financieras nos hacen llegar para hacernos saber sobre qué montos tenemos que pagar impuestos, cuáles fueron nuestras ganancias. Y entonces es importante que identifiques cuánto de tu dinero tienes aquí. ¿Sale? Porque lo que se busca con esta sección es que identifiques exactamente cuánto dinero debes de tener en cada una de estas cuentas. Ojo, no quiero que se perciba o se entienda que una cuenta es mejor que otra. Todas las cuentas tienen una razón de ser y se pueden utilizar para ciertos propósitos. Lo que no debemos hacer es tal vez poner todo en una sola canasta o en un solo lugar. Ya vamos a ir entendiendo mejor conforme avanzamos esto. Entonces, el problema tal vez en esta cubeta sería poner ahí mucho dinero que tenga, por ejemplo, el objetivo de que funcione como un recurso para cuando lleguemos a la jubilación, y estar pagando impuestos cada año en un dinero que no necesitamos tocar, no sé, puede ser ahorita, en 5 años, 10 años, 15, 20 años o más. Entonces obviamente no tendría ningún caso o sentido estar pagando un impuesto sobre un dinero que ni siquiera necesitamos usar el día de hoy. Ahora, la segunda cubeta que voy a poner aquí en rojo, y la voy a poner en rojo porque es la cubeta donde se encuentra la mayor cantidad de dinero que está pues ahorrado para propósitos de jubilación o de retiro. Entonces, esta segunda cubeta le llamamos la cubeta del tax later, o pagar el impuesto después. En otras palabras, es diferir el impuesto. La mayoría de las personas que en el trabajo tienen un 401k, o que después dejaron el trabajo y movieron ese 401k a un IRA, o tienen un 403b o un SEP, tienen un plan donde el impuesto lo están difiriendo. Es decir, no van a pagar el impuesto hoy, sino hasta que lleguen a la edad de jubilación, metan mano y saquen el dinero. En adición a tener el diferimiento de impuestos, tenemos la ventaja de que cada aportación que hacemos es una deducción. Como decía mi compañero Ricardo, que los planes, por ejemplo, de retiro,
tienen deducciones en aportación. Un ejemplo, si tienes un ingreso de $100,000 al año y aportas $10,000 a tu 401k, entonces solamente pagas impuestos sobre $90,000. Es decir, tenemos una deducción por aportaciones a estos planes. ¿O cuáles son estos planes? El 401k, IRAs, el 403b, SEPs, y de hecho hay muchísimos más planes que se consideran o se les llama qualified plans o planes calificados. En otras palabras, son programas, son códigos del IRS que nos permiten ahorrar dinero, donde el gobierno nos da esa deducción, como dije previamente, en la aportación, y nos permiten diferir el impuesto, no pagarlo, para que así pueda acumularse y nos tendríamos que preocupar por el impuesto en un futuro. Es importante que identifiques ahorita que estos no son planes de inversión, son envolturas o son programas donde el dinero, mientras esté ahí y esté creciendo, no paga impuestos. Eso es lo único que quiere decir. Mas, sin embargo, el 401k no es una inversión, ni el IRA es una inversión. ¿Ok? Es importante entender eso. Una inversión sería una acción, un fondo mutuo, un ETF, ¿no? Un bono, pero esto no. Ahora, por último, tenemos aquella tercer cubeta que pongo en verde, porque aunque dije previamente que no necesariamente una es mejor que otra, tiene su propósito, y lo pongo en verde porque muy pocas personas lo están utilizando, muy pocas personas saben de él, pero tiene muchísimas bondades y se las vamos a platicar en este momento. ¿Cuál es una de las bondades que tiene el programa? Es de que el impuesto no se paga, tiene ventajas de impuestos, o le podemos también llamar que no se paga el impuesto sobre ganancia. Y en esta opción se encuentran los diferentes planes, como por ejemplo es el Roth IRA. Es un poco más nuevo este programa, a diferencia de estos programas. Estos programas nacieron por allá en los años 80 y el Roth IRA específicamente nace en 1998. Entonces es un poco más nuevo. Hay un desarrollo también bastante nuevo que se conoce como el Roth 401k. Y se encuentra también el Life Insurance Retirement Plan, que básicamente es un instrumento de seguros diseñado de una manera muy especial para que pueda crecer y que se parezca mucho a lo que es un Roth IRA, y ahorita vamos a ver ciertas cosas que son importantes entiendas. Entonces, ¿qué es lo que es importante recalcar aquí o rescatar? Que mientras más dinero tengas, más te quieres hacer hacia la derecha. Básicamente esa es como una regla. Mientras más dinero tengas, más quieres irlo moviendo hacia la derecha. Entonces, vamos a recapitular. Si tienes mucho dinero en esta cubeta, donde todos los años se paga un impuesto, es obvio que no te va a convenir estar pagando impuestos sobre un dinero que no necesitas. Entonces la idea tal vez podría ser mover un dinero a esta o esta cubeta. Pero ¿cuál sería mejor y por qué? Pues bueno, primero hay que analizar, porque esto es importante, pensar en esto, lo que pierdes por tener mucho dinero aquí, sobre todo uno que no vas a necesitar pronto. Pagar un impuesto y perder la habilidad de generar un interés sobre un impuesto que no tenías que pagar, te resta muchísimo crecimiento a lo largo del tiempo. Entonces, por eso tal vez sea importante considerar una de estas dos cuentas. Ahora, en esta cuenta, o en esta cubeta, mejor dicho, se encuentran todos aquellos planes calificados. Y como mencioné previamente, el impuesto aquí no se paga durante el crecimiento,
pero se va a tener que pagar eventualmente cuando lleguemos a la etapa de la jubilación. Y el impuesto que se paga es un impuesto que va de acuerdo al ingreso que tengamos. Es decir, hay una tasa marginal en la que cada uno de nosotros caemos de acuerdo al nivel de ingreso que tengamos. Entonces, si tienes mucho ingreso, obviamente vas a pagar más impuestos que aquellos que tienen un menor ingreso. Y vamos a poner una tabla ahí para que puedan ver cuál es esa tasa marginal de la que Ricardo hablaba, que empieza en 10%, después 15, 25, 28 y sucesivamente hasta llegar a 39.6. Entonces, mientras más alto es el ingreso, más tiene que pagarse. Y en etapa de retiro, cuando comienzas a extraer dinero de aquí, pues tú te preguntarías cuánto me toca pagar de impuestos de eso, dependiendo cuál sea tu ingreso total. Tal vez tienes una pensión, tal vez tienes algún ingreso de algunos inmuebles que compraste y que ahora estás rentando, tal vez sigues trabajando, tienes el seguro social, por ejemplo, tienes un IRA más un 401k y todo ese ingreso se suma y te ponen una tasa marginal. Entonces, el problema de tener mucho dinero en esta cubeta, en donde se difiere el impuesto, es que la probabilidad de que los impuestos suban es muy real. Si crees que los impuestos van a bajar, por ejemplo, en un futuro, tal vez te conviene quedarte acá. Si eres de los pocos que creen que los impuestos van a bajar. Pero si eres de la mayoría y está convencido, tomando inventario de la situación actual del país, y hablo de la situación fiscal, la deuda nacional, la crisis que tiene el seguro social, las promesas que se le han hecho a los ciudadanos de este país en cuanto a Medicare, Medicaid y todos los demás programas que tiene el gobierno, si tomas inventario de todo eso y aún crees que los impuestos pues van a bajar, bueno, como estoy repitiéndolo aquí, pero entonces te recomendaría quedarte acá. Pero si eres como la mayoría, como venía diciendo, y crees que van a subir los impuestos, entonces probablemente quieres moverte. ¿Por qué? Porque si los impuestos se duplicaran, por ejemplo, y digamos que estás en una tasa marginal del 10% o del 15%, imagina ese impuesto subiendo al doble. Si estás al 10, te irías al 20. No estoy diciendo que específicamente así será, pero es un riesgo que realmente está ahí. Entonces no quieres estar atrapado en una situación donde tienes que pagar más impuestos en un futuro. Entonces, también sería tal vez importante considerar mover parte de este dinero acá y, ¿por qué no también mover parte de este dinero a esta cubeta? Y ahorita lo vamos a ver por qué. Porque en este lugar, una vez que se hace el depósito, se hace la inversión o se hace la aportación, todo el crecimiento que ocurra de ahí en adelante va a ser una ganancia libre de impuestos, y al momento que lo saques para gastar no se considerará ingreso, y al no considerarse ingreso no afecta a tu tasa marginal. De hecho, el impuesto que se paga de aquí sobre ingresos sería 0%. Y si hiciéramos un ejercicio ahorita, de hecho lo vamos a hacer para que puedas ver qué impacto, qué diferencia hace el tener dinero aquí versus tener dinero acá versus tener dinero acá. Entonces, bien, vamos a entender qué es lo que pasa en esta cubeta, donde las reglas son distintas a esta cubeta. Por ejemplo, en un 401k que muchos de ustedes seguramente tienen, o un IRA, hay ciertos límites de contribución. Es decir, no le puedes poner una cantidad ilimitada de dinero. Por lo general puedes aportar $18,000 al año, o si tienes más de 50 años puedes aportarle hasta 24,000. Pero ese sería tu tope anual. La desventaja, como dije previamente, es que todo ese dinero y la acumulación del mismo va a tener que pagar impuesto cuando llegues a la etapa de la jubilación. Ahora, en este otro mundo, las contribuciones son menores. Por ejemplo, en el Roth IRA, hoy en día, si tienes menos de 50 años, puedes aportar $5,500
Y si tienes más de 50 años puedes apostar. Y si tienes más de 50 años puedes aportar hasta $6,500 por año. Entonces, la diferencia entre un 401k en este ambiente y un 401k acá, en cuanto a contribución es lo mismo. La gran diferencia es que el 401k, que es el Roth 401k, toda la ganancia y todo el ingreso que devenga de ahí no va a tener que pagar impuestos. Ahora, hay una diferencia obviamente entre lo que es el Roth IRA y el Roth 401k. ¿Cuál es la diferencia? Por lo general es el límite de contribución. Pues a un Roth IRA que puedo yo contratar de manera individual en alguna institución financiera o un banco, o puedo ir con algún asesor financiero y abrir un Roth IRA. La contribución a esto anual se limita a $5,500 si tienes menos de 50 años. Si tienes más de 50 años puedes contribuir hasta $6,500, que se le llama catch-up provision, o es una oportunidad que tienen las personas mayores de 50 años en caso de que se hayan atrasado en sus ahorros para el retiro. Les permiten aportar hasta $1,000 extra adicionales cuando cumples o cuando tienes ya más de 50 años. Pero de nuevo, la ventaja es que aquí no se paga el impuesto cuando se retira el dinero, y ese ingreso no se considera ingreso o provisional income, que es un término que vamos a ver un poco más adelante, que te ayuda enormemente cuando quieres minimizar el impacto de impuestos que tienes en la etapa de jubilación. Ahora, quiero que vean esto aquí abajo, que es el LIRP, o el Life Insurance Retirement Plan, porque es del conocimiento de muy pocos. Es decir, muy pocos, y esto es lo que hemos visto mi compañero Ricardo y su servidor, con todos los talleres que hemos hecho a lo largo de los últimos 10 años, que la mayoría tienen poco conocimiento en estos programas como es el Roth IRA, el Roth 401k, y aún menos conocimiento en el LIRP. Pues no es un programa del cual se habla abiertamente, y es que este es un programa que se utiliza por personas que no califican para poder aportar a un Roth IRA. Así es, o sea, hay personas que ganan tanto dinero, más de $186,000 por ejemplo, al año, que los descalifica de poder tomar ventaja de un Roth IRA, es decir, no se les permite tener uno de estos planes porque generan mucho ingreso. Pensemos, por ejemplo, en un abogado, en un médico exitoso, en algún empresario que gana más de $180,000, que no puede aportar a un Roth IRA y que tampoco puede aportar necesariamente a un 401k porque no es empleado. Entonces, estas personas optan por el Life Insurance Retirement Plan, que viene siendo un instrumento, es un seguro de vida, pero ojo, porque no es el seguro de vida que se te viene a la mente cuando escuchas seguro de vida. Es un contrato que se estructura de manera muy especial, donde tienes una poca cobertura y le puedes agregar prima adicional o aportaciones muy importantes para que pueda esto comportarse como si fuese un Roth IRA. La única diferencia es que pues no hay límite de contribución, ni tampoco te descalifica porque ganes mucho dinero. Si eres, por ejemplo, un médico, un abogado o alguien que gana 200, 300, 400 mil dólares al año y no calificas para un Roth, puedes calificar entonces para un Life Insurance Retirement Plan. Pero aquí es donde está el detalle. No tienes que ser una persona que gane 400,000 o 200,000 o 300,000 al año para poder abrirlo. Todo mundo puede abrir este plan. Y eso es lo que es importante que recalques. Ahora, mi recomendación siempre sería considerar aportar al máximo a tu Roth, eventualmente poder aperturar uno de estos planes. Entonces, ya sabes que puedes tener acceso tanto a un LIRP como a un Roth 401k en tu trabajo. Es importante que puedas preguntar si tienen la opción de aportar hacia un Roth 401k y tomar ventaja de ello.
y sabes también cuáles son las reglas de lo que es tu Roth IRA. Ahora bien, aquí es donde está lo importante ya, ¿dónde aterrizamos todo esto que te estoy comentando para cerrar esta sesión? Bueno, primero entender que para poder tener una etapa de jubilación económicamente estable, voy a hacerlo de nuevo. No. Entonces, ¿dónde aterrizamos toda esta información que te estoy dando sobre estas diferentes cubetas? El mensaje principal aquí es que entiendas que no todo el dinero tiene que estar en esta cubeta, ni en esta cubeta, ni en esta, sino que hay que tener un balance o una cantidad adecuada en cada una de ellas. Por ejemplo, si el dinero que está en esta cubeta paga impuestos cada año, entonces lo recomendable sería tener de 3 a 6 meses de dinero en esa cuenta. Porque 3 a 6 meses es lo que se llama el fondo de tranquilidad, el fondo de emergencia, también se le llama, que es dinero que necesitamos por lo general tener disponible en menos de 24 horas. Entonces, de acuerdo al ingreso que tengas o que necesites mensualmente, la cantidad adecuada a tener aquí sería entre 3 y 6 meses y no más. Después, acá es importante que tengas una cantidad que cuando llegues a la edad del retiro, lo que saques de esta cuenta no rebase los límites que ocasionan que tu seguro social pague impuestos. Este es un tema que vamos a ver más adelante, que es muy interesante, pero pudiera darte una pequeña probadita de lo que me refiero. Hay un cierto ingreso que tú, por tenerlo, si rebasas ese nivel de ingreso, entonces hasta el 85% de tu seguro social está sujeto a impuestos. Entonces es importante que cuando estés hablando con un asesor, le puedas preguntar o que puedan hacer un análisis para determinar la cantidad de dinero que tengas en cualquiera de estos planes actualmente, lo puedas proyectar a futuro y determinar si lo que te van a obligar a sacar, porque esta es otra cosa que es importante que sepas, que cuando cumples 70 años y medio, el gobierno te obliga a sacar una cantidad, y si esa cantidad que vas a sacar, combinado con otros ingresos, como dije previamente, ya sea rentas de un bien inmueble, sea una pensión, sea dinero que tengas de un contrato vitalicio, de ingresos por trabajo, si ese ingreso combinado con lo que venga de tu IRA o 401k rebasa ese límite de $44,000 al año, entonces hay que hacer la planeación para no rebasar, o sea que la distribución de tu plan calificado no rebase ese ingreso. Y entonces aquí por supuesto que se puede tener también una cantidad importante. De hecho, voy a agregar algo que es una pepita de oro. Tener dinero en esta cuenta, pero la cantidad adecuada puede ser lo que más beneficio te pueda dar. Porque recuerda, lo que contribuiste a esta cubeta, lo deduciste de tu ingreso. Después te permitieron diferir el impuesto sobre la ganancia. Y si mantienes el balance adecuado aquí, puedes tener el ingreso que salga de aquí incluso libre de impuestos, porque aun cuando estamos en jubilación, aún mantenemos una exención personal y deducciones estándares, que son básicamente deducciones. No, como decía Ricardo, tal vez no tenemos ya la deducción de lo hipotecario, ni podemos tener créditos o exenciones por nuestros hijos, o créditos, perdón. No tenemos deducciones por aportaciones a planes de retiro, pero sí tenemos personal exemptions y standard deductions, que son deducciones estándares y exenciones personales que nos pueden ayudar a que el ingreso que salga de aquí no pague impuesto. Pero tiene que ser, de nuevo, específico, estratégico el monto. Todo lo demás lo podemos canalizar para acá. Es decir, que la mayor parte del dinero pudiera estar de este lado. ¿Por qué? Porque lo que salga de un Roth IRA, de un Roth 401k o de un Life Insurance Retirement Plan no paga impuesto, nunca más.
y tampoco se considera para que pagues impuestos sobre ingreso. Es decir, no paga impuesto en ganancias ni tampoco pagas impuestos por tenerlo como un ingreso. Así que espero que esta ilustración ayude a entender que no debemos indiscriminadamente meter todo el dinero aquí como lo hace la mayoría. Porque para cerrar, te platico que el 95% de las personas tienen su dinero en estos dos planes. O están pagando impuestos cada año, o van a pagar impuestos sobre el 100% del ahorro, y están en riesgo de que si el impuesto sube, si lo que Ricardo nos explicó lo tomamos como un indicador de lo que puede venir a futuro y los impuestos sí suben, imagínate el riesgo en el que se encuentran las personas que están ahorrando en estos dos vehículos. Entonces, por eso decimos que es importante considerar hacer una transición acá donde solamente se encuentra el 5% de las personas, y me atrevo a decir que es simplemente por desconocimiento y porque muchos de los asesores que tienen la idea de que los impuestos van a ser menores en un futuro han estado fomentando la idea de aportar mejor acá. Pero hoy, con la información que nos compartió Ricardo y con lo que te acabo de compartir, espero que puedas tomar una decisión más adecuada. Así que con eso creo que concluimos nuestra tercera parte y voy a pasarle la palabra ahora a Ricardo para ver la próxima sesión. Gracias. Gracias, Mauricio. Si me permiten, quiero recalcar un punto bien importante en el tema que estaba mencionando Mauricio sobre los planes donde se paga el impuesto después, es decir, donde el impuesto es diferido, específicamente el 401k. Utilizando esta gráfica que anteriormente ya la habíamos usado, quiero recalcarles a ustedes cuándo se dio el inicio de los famosos planes de retiro 401k. Bueno, como pueden ver esta gráfica, después de los 70s o iniciando los 80s, como más o menos por aquí, nace el 401k. ¿Y cuál es la base fundamental? ¿Por qué es que el gobierno y todo mundo enfatiza tanto en poner su dinero en un 401k? Quiero que entiendan que la base fundamental es de cuando iniciaron los planes de 401k y dejaron de existir las pensiones, es porque en el 401k está su dinero. En el 401k usted tiene que aportar su dinero de su bolsillo antes de la empresa. Es opcional si su empresa le quiere dar una aportación, lo que se llama el match. Antes de que iniciaran los 401k había las pensiones, era dinero de la empresa, no del trabajador. Ahora en el 401k primero es dinero suyo y después el de la empresa, si es que la empresa ha decidido aportarle. Pero en fin, más o menos en estos tiempos, en los inicios de los 80 fue cuando iniciaron los 401ks, con la base fundamental que los impuestos estaban descendiendo, como pueden ver aquí, venían descendiendo. Es decir, con ese concepto quiere decir que conforme empezaba a trabajar en la empresa, usted le aportaba a su plan sabiendo que iba a pagar menos impuestos después, ¿correcto? Y así fue. Por ende, el impuesto iba descendiente hacia abajo. Tenía mucho sentido estar contribuyendo en su 401k, porque si el impuesto está alto y va a bajar después, pues hay que meterle al plan donde es diferido de impuestos, o sea, lo va a pagar después, ya que el impuesto sea menor. Esa es la base, la idea fundamental, y así fue por muchos años. Mas, sin embargo, ¿qué ocurrió después de 1998? Ahora, ¿hacia dónde se encuentra
el rango fiscal, o sea, los impuestos. Desde 1998 para acá han estado ascendientes, es decir, aumentando. Esto es bien importante. Cuando se dio el inicio de los 401ks, el impuesto venía bajando. Tenía todo el sentido del mundo. Pero hoy en día, el impuesto está ascendiendo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿tiene sentido seguir aportando una gran cantidad de su dinero al 401k sabiendo que el impuesto va a pagar, que el impuesto va a aumentar mucho más adelante? Entonces es algo para reflexionar. Mauricio y yo somos de la idea que sabemos que el impuesto va a subir y no va a bajar. Por ende es importante ser cauteloso de cuánto contribuye a su 401k, porque eso quiere decir que va a pagar mucho más impuesto después. Es un gran negocio para el IRS. Pero si usted quiere crear una estrategia donde pague menos impuesto y se quede más en su bolsillo, habría que hacer una estrategia para estar en la cubeta o en el plan donde pague menos impuesto o sea libre de impuestos, tomando en cuenta este concepto donde los impuestos van ascendiendo. El 401k, haga cuenta que, o es más, ¿qué prefiere usted? ¿Pagar dinero en la semilla o en la cosecha? ¿Sabe qué está haciendo con el 401k? Va a pagar impuestos en toda la cosecha, cuando bien lo puede pagar en la semilla y nunca pagar más en la cosecha. Por eso tengan en cuenta muy bien este concepto a la hora de tomar una decisión dónde estar aportando su dinero para la jubilación. Bueno, con esto damos finiquitado esta sesión. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Mauricio para que nos hable del siguiente tema, que el siguiente tema viene siendo el capítulo 4 de su volumen 1. Y bueno, ahora hablemos de un tema que es considerado por muy pocos al momento de hacer una planeación financiera integral. Y aunque no somos abogados, como dijimos al inicio, es importante para nosotros plantar la semillita para que, como parte de una planeación financiera integral, busques la asesoría de un especialista en lo que es estate planning, o en otras palabras, en hacer la planeación de sucesión. ¿Qué pasa con tus bienes? Esta es la sección 4 del material didáctico del volumen 1, y es importante que no dejes fuera esa parte que es tan importante, porque no queremos perder la mayor parte de nuestros bienes al momento de despedirnos de este mundo. Básicamente la planeación de sucesión consiste en hacer una transición, ayudar a que nuestros bienes pasen a las manos que nosotros queremos. Un ejemplo, de nuevo, lo que voy a hacer en este momento es dar una breve explicación de lo que es el concepto del estate planning, más sin embargo es algo que tienes que consultar con un especialista, con un abogado especialista en esa parte. Básicamente, lo que pasa a lo largo de nuestra vida mientras vamos trabajando es que vamos acumulando bienes. Por ejemplo, compramos una casa, a lo mejor 2 casas, edificios de inversión, compramos a lo mejor algunos automóviles, ese es mi automóvil, tenemos instrumentos de inversión, ¿no? Compramos algunos instrumentos de inversión, tenemos pólizas, contratos vitalicios, planes de retiro, como 401k o IRAs. Tenemos bienes, acumulamos diferentes bienes a lo largo de nuestra vida. Y lo que pasa es que cuando fallecemos, el título o el dueño de todos estos bienes, pues somos nosotros. Cada uno de ustedes si se fijan en su estado de cuenta, va a aparecer el nombre de ustedes. Y entonces, ¿qué pasa cuando fallecemos?
En algunas de estas cosas podemos nombrar algún beneficiario, mas sin embargo, la manera en que nuestros beneficiarios van a hacer uso de estos bienes, pues tal vez sería no de la manera en que ustedes quieran que se hagan las cosas. En otras palabras, para no complicarlo mucho esto, todos estos bienes que acumulamos a lo largo de nuestra vida, al momento de fallecer, queremos que estos bienes pasen a nuestros hijos o nietos, que son los beneficiarios. Pero pasar estos bienes hasta acá es como tratar de lanzarlos y hay un abismo donde si no tenemos una buena planeación, pues una gran parte de estos bienes van a quedar o se van a diluir entre impuestos. Hay un proceso que se llama probate, lo cual por lo general se paga de los mismos bienes, que son todo el costo de cortes y todo ese proceso legal administrativo que tiene que pasar para que los bienes cambien de título. Están obviamente los costos de los abogados, ¿no? Vamos a poner aquí los abogados, el proceso de probate, impuestos, y obviamente al no tener un plan claramente diseñado, puede haber incluso rivalidad entre los familiares que alarga más o incrementa los costos de lo que tiene que ver este proceso de transición. Entonces, un testamento, específicamente un fideicomiso, lo que nos ayuda es a crear un puente para que pasen los bienes que queremos a las personas adecuadas. Y el abogado lo que hace es que nos ayuda a estructurar un documento, un fideicomiso, un trust, y los bienes pasan por ese fideicomiso para que puedan llegar a sus herederos, a sus beneficiarios que ustedes desean y de la manera en que lo desean. Entonces, de nuevo, la idea es plantar esa semillita con ustedes para que busquen la asesoría de un abogado especializado o especialista en esto, para que su planeación financiera sea integral y no perdamos una gran parte de nuestra fortuna al momento de despedirnos de este mundo. Con esto vamos a pasar ahora con mi compañero Ricardo. Gracias, Mauricio. A continuación estaremos cubriendo el tema número 5 de su libro, volumen número 1. Tema número 5. Y este tiene que ver cómo maximizar el seguro social. En esta sección estaremos cubriendo las causas por las que se le imparte o impone impuesto al seguro social, la definición de ingreso provisional, estaremos explicando qué significa eso. Estaremos hablando de los límites del seguro social que usted debe de conocer. Estaremos hablando del costo real del impuesto al seguro social, realmente cuánto le cuesta. Y por supuesto estaremos hablando de las estrategias para eliminar el impuesto sobre el seguro social. Iniciemos pues. ¿Qué es ingreso provisional? Bueno, de acuerdo a la regla del IRS, es el ingreso que usa o determina de acuerdo a la regla del IRS, es el ingreso que toman en cuenta y que determina si tiene que pagar impuesto al seguro social. ¿Y qué cuenta como ingreso provisional? Se ha de preguntar usted, bueno, ¿qué es eso? Aquí se los vamos a desglosar. Uno es todo el ingreso que usted gane es considerado ingreso provisional. Dos, las distribuciones de planes calificados como 401ks o IRAs, es decir, si saca dinero de dichos planes, es considerado ingreso provisional. Tres, las cantidades mínimas requeridas
¿Qué es eso? Bueno, eso es básicamente que cuando usted cumpla 70 años y medio de edad, el gobierno le va a obligar a sacar dinero de su plan de retiro. ¿Y por qué lo obliga? Bueno, porque ya a esa edad el gobierno quiere que usted le empiece a pagar el impuesto. Eso es cantidades mínimas requeridas. Y 4, todo lo que usted gane que sea pagable en una 1099, por ejemplo, hay contratistas que les pagan con 1099, eso es también considerado ingreso provisional. Dinero de pensiones también. Dinero de ingresos de renta, si usted tiene apartamentos o bienes raíces y colecta renta, eso también es considerado como ingreso provisional ante los ojos del IRS. Interés ganado de algún bono o nota gubernamental, como government bonds o bonos del gobierno, por ejemplo. Y la mitad de lo que reciba en beneficios del seguro social, de ingresos en la jubilación, es contado como ingreso provisional. Bueno, ahora lo que les quiero mostrar aquí cuáles son los límites y vamos a hacer un ejemplo. Me voy a pasar a la gráfica para ilustrarles este ejemplo. Pasemos a la gráfica. Bien, seguramente esta gráfica ya se les hace familiar porque Mauricio estuvo hablando al respecto en el capítulo anterior, pero la vamos a utilizar una vez más para que ustedes entiendan el concepto de ingreso provisional. Hablamos de que todo el ingreso que usted genera es considerado ingreso provisional. También ingreso que sale de su plan de retiro. Ejemplo, vamos a decir que usted saca dinero de su 401k. No solamente va a pagar impuesto, sino que también, no solamente va a pagar impuesto sobre el dinero que saque, porque aquí este dinero no ha pagado impuestos, sino también la cantidad que saque de este plan es considerado ingreso provisional. Si usted llegase a tener 70 años y medio y necesita sacar dinero de su plan de retiro, también es considerado ingreso provisional. Si usted recibe ingresos de esta cubeta, de estos planes, ya sea si saca dinero de ahorros, de fondos mutuos, de acciones, o si le pagan interés y cualquier dinero que salga de aquí, también es considerado ingreso provisional. Si usted tiene propiedades y renta, es decir, tiene propiedades y recibe renta, pues la renta, ese ingreso también es considerado ingreso provisional. ¿Por qué es importante entender todo esto? Bueno, porque lo que reciba de las rentas, lo que reciba de este tipo de planes, lo que reciba de su plan de retiro, si excede cierta cantidad, es cuando entonces está sujeto a pagar impuestos lo que reciba en seguro social. Ejemplo, si es una persona casada y usted recibe más de $44,000 entre estas cuentas de ingreso provisional, quiere decir que entonces su seguro social está sujeto a que el 85% de lo que reciba de seguro social tiene que pagar impuestos. Así de sencillo. Por eso es importante ver de dónde viene ese ingreso, porque el IRS ante los ojos lo considera ingreso provisional. Y si excede los $44,000, entonces el 85% de lo que reciba del seguro social está sujeto a impuestos. Esto es para las personas casadas. Ahora, para las personas solteras, el límite es diferente. El límite es de $34,000. Esto es para casadas, solteros. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer un ejemplo a continuación. Muy bien, ahora vamos a ver un claro ejemplo de cómo es que el ingreso provisional impacta a que el
seguro social sea taxable, o sea que se le cargue impuesto al seguro social. El ejemplo que vamos a ver aquí es de Bob y Mary, o Bob y María, por ejemplo, donde ellos reciben $20,000 de pensión que vienen saliendo de aquí, de esta cubeta donde el impuesto se paga después. Reciben $20,000 y también reciben $10,000 de distribuciones requeridas mínimas, es decir, cuando ya pasan la edad de 70 años y medio, el gobierno les obliga a sacar cierta cantidad y de esa cantidad reciben $10,000. Y también reciben $15,000 por año directamente del seguro social, que viene siendo la mitad de lo que reciben en total del seguro social. Porque ingreso provisional, recuerden que solamente se considera la mitad de lo que reciban de seguro social. Entonces, si reciben $20,000 de pensión, $10,000 de distribuciones requeridas mínimas y $15,000 del seguro social, bueno, pues esto suma $45,000 en ingreso provisional. Si recuerdan, el límite para las personas o las parejas, las personas casadas, dijimos que el límite es de $44,000, como también lo pueden ver acá. Como ellos recibieron $45,000, pasa el límite. Eso quiere decir que ahora van a tener que pagar impuesto en el 85% de lo que reciban del seguro social. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, considerando que de acuerdo a estos $45,000 que reciben, eso los pone en un rango fiscal del 25%. Quiere decir que en sí, en impuesto al gobierno, al IRS, le van a pagar 25% de esos $45,000. Ya les estaremos mostrando a ustedes un rango fiscal que empieza del 10 hasta el 39.6, que es el rango fiscal más alto en este momento. Y en la categoría de $45,000 caen en el rango fiscal de 25%. Por ende, en impuesto tienen que pagar 25% de ese ingreso recibido. ¿Ok? Ahora, si sabemos que el total de lo que recibieron de seguro social son $30,000, ¿verdad? A ver si escribe este marcador. $30,000 recibieron en seguro social. Entonces, como se pasaron del límite de los 44, tienen que pagar impuesto en 85% de los 30,000. 85% de los 30,000 son 25,000, como está aquí en la pantalla, 500. Ellos van a tener que pagar impuesto en estos 25,500. Sabemos que el rango fiscal en el que se encuentran es el 25%. ¿Cuánto es 25% de 25,500? 6,375 de impuesto al seguro social. Es decir, en ese año la pareja recibió $45,000 de pensión, de distribuciones requeridas mínimas y de la mitad de lo que reciben del seguro social. Recuerden que lo que salga de aquí, de rentas, de casas, si excede $44,000, pagan impuesto en el 85% de lo que reciban del seguro social. Ellos recibieron $30,000 de seguro social. 85% de 30,000 equivale a 25,500. De esa cantidad hay que pagar impuesto,
¿Qué tanto impuesto hay que pagar? Depende en el rango fiscal que se encuentre usted en el momento que sacó el dinero. Para Bobby y Mary, pues ellos se encuentran en un rango fiscal del 25%. Por ende, van a pagar el 25% de estos 25.500, que equivale a 6.375. ¡Wow! Es una fuerte cantidad para pagar cuando ya usted está en la jubilación, donde pretende ya utilizar su dinero de una manera inteligente y eficiente. Ahora se encuentra que tiene que pagarle dinero al IRS sobre su seguro social, algo que no lo esperaba usted. ¿Y qué tanto o qué tanto impacto recibe el hecho de que tenga que pagar estos 6.375? Lo veremos a continuación. Bien, ahora veremos el impacto real que esto ocasiona el hecho de que usted tenga que pagar impuestos en su seguro social. Si Bobby y Mary tienen que pagar $6.375 al IRS, ¿de dónde lo van a sacar? De donde lo saca la mayoría de las personas. ¿Y a dónde acude para compensar? Es decir, ¿de dónde saca su dinero para poder pagar este impuesto inesperado? Bueno, la mayoría lo hace del mismo plan de retiro, de alguna de estas dos cubetas, porque la mayoría no tomaron el tiempo ni se dieron a la tarea de crear un plan de retiro en la cubeta donde no se paga el impuesto. Por ende, lo tienen que sacar de aquí. Y si tienen que sacar 6.375, realmente ¿cuánto es lo que tienen que sacar de más? Porque recuerden, al sacar dinero tienen que pagar el impuesto para que les quede esta cantidad y pagarle al IRS, porque esto fue impuesto sobre el seguro social. Bueno, la mayoría lo que hace, saca dinero de su IRA, de su 401k o de cualquier otro plan que aún tiene, donde no se ha pagado impuesto. Quiere decir que hay que pagar el impuesto al sacarlo. Y la pregunta es, ¿cuánto hay que sacar, pagar el impuesto para que le quede 6.375? Asumiendo que están en un rango fiscal de 25 o 30%. Vamos a poner 30% porque es más realista. Bueno, como podemos ver aquí, necesitarían sacar una cantidad de $9.107 para que les quede en neto 6.375 y así poder pagar el impuesto sobre el seguro social. Pero eso quiere decir que ya tuvieron que sacar más dinero que no planeaban hacerlo de su plan de retiro. No nada más sacaron 6.375, tuvieron que sacar $9.107 porque de ahí les quitan lo que hay que pagar de impuestos para que le queden los 6.375. ¿Y qué tan significativo es esto? Pues nosotros diríamos que muy significativo, porque este tipo de situaciones hace que gaste usted su dinero prematuramente destinado para la jubilación. Es decir, se va a ir agotando más rápido porque esto hay que hacerlo año con año con año porque los impuestos no paran. Eso es lo grave del asunto. ¿Y cuánto realmente cuesta o cuánto realmente le está costando esto ya a la hora de la jubilación? Veamos aquí el costo a largo plazo de tener que pagar impuesto en el seguro social. En este caso se llama el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Bueno, que en vez de haber sacado esos 9.107 para pagar 6.375, dejó de ganar dinero año con año en los 9.107 que sacaron, asumiendo que usted podría generar 8% en ese dinero a un plazo de 20 años. La magnitud es de $450,000. Es decir, que esto le viene costando a un término de 20 años más de $450,000. Es un error que no
planeó con anticipación para evitarlo. Entonces, moraleja, hay que tener mucho cuidado, hacer la planeación con anticipación para no tener que pagarle dinero o tanto dinero al IRS. De lo contrario, el dinero destinado para la jubilación se acabará más rápidamente. Al final de cuentas, este impacto es significativo porque no nomás le viene costando los $450,000, le viene costando mucho más que eso a lo largo del tiempo, porque cada año hay ajustes, el Seguro Social tiene ajustes de inflación y por ende hay que estar pagando más, y además conforme más avanza de su edad hay que sacar más dinero que le exige el gobierno para que usted le pague los impuestos, especialmente si usted tiene planes en la cubeta número 1 y número 2, que son esta y esta. Por eso es importante reconocer o crear una estrategia para que con anticipación usted empiece a acumular dinero en esta otra cubeta, porque aquí no paga impuestos a la hora de sacarlo, ni tampoco le cuenta como ingreso provisional. Por ende, no tendrá impacto alguno en su seguro social. Moraleja, hay que hacer lo posible para movernos de la primera y segunda cubeta a la tercera cubeta. Esto le beneficiará mucho más a largo plazo en los tiempos de jubilación. Y para finalizar con este capítulo 5 de cómo maximizar su seguro social, bueno, es importante entender que desde los años desde temprana edad hay que empezar a hacer la planeación para tener dinero mayor posible en la cubeta número 3, en esta. En esta paga impuesto ahora, en esta paga impuesto después y en esta paga impuesto nunca. Bueno, con esto damos finalizado el capítulo número 5, cómo maximizar los beneficios del Seguro Social. Bien, con esto concluimos con el volumen número 1. Los esperamos para que inicien el volumen número 2, donde estaremos hablando de otros temas sumamente muy interesantes en la planificación financiera. Gracias.